Garza, bueno, además de su título de doctor, de profesor, de investigador, de trabajar en distintas universidades nacionales e internacionales, decimos con orgullo que es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, entre tantas universidades a las que pertenece, y en el caso de la Universidad Nacional de Rosario dirige un programa dedicado a la investigación en educación ubicua. De toda su inmensa trayectoria, quiero destacar dos cuestiones que para mí son importantes. Es miembro titular de CONEAU, es decir, para los que están en educación superior saben de qué organización, de qué entidad se trata, ¿verdad? De quién, nada más ni nada menos de una entidad que habilita, ¿no? Los programas, los planes de estudio. Bueno, el doctor Igarza forma parte de ese comité como miembro titular y por segundo mandato consecutivo esperen que no quiero equivocarme, es director académico de educación, perdón, dirige la Academia Nacional de Educación dentro de CONEAU. Es decir, un título realmente sumamente importante y un título que habla, ¿no?, de su trabajo con la educación, con las tecnologías y su investigación básicamente como experto internacional en consumos culturales, los nuevos modos de producir y de consumir y cómo esto afecta a la educación dentro del ámbito, digamos, educativo, ya sea en lo formal como en lo no formal. Roberto, va a ser un placer escucharte y que, bueno, y que sobre estos temas que realmente a todos nos están atravesando, nos puedas ayudar a poner un poquito más de claridad. En tus manos, el trabajo, la tarea de ayudarnos a pensar por dónde vamos en este momento. Bueno, muchas gracias, Norma, Soledad, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Efectivamente, yo represento a la Academia Nacional de Educación en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, en el marco de lo que la ley argentina prevé como representaciones de la comunidad, las representaciones distintas que conforman esa Comisión Nacional. En muchos países esto tiene por analogía un organismo espejo, en algunos países de Latinoamérica y en otros países del mundo, sea en Asia, en Europa o en Estados Unidos. En el caso de la CONEAU es una agencia estatal para aquellos que no lo tienen presente y está enmarcada en lo que establece la ley 24.521, que es la Ley de Educación Superior. Dicho esto, reitero mi agradecimiento por la invitación, en particular la presentación que ha hecho muy generosa Norma. Norma ha dicho que yo pertenezco a la CONEAU, cosa que yo he ratificado, y al mismo tiempo les digo que he tenido la difícil tarea de responsabilizarme de algún modo del desarrollo de educación a distancia en los últimos años, en el marco de la CONEAU. Por lo tanto, lo que yo les voy a decir no es institucional, no representa mi voz a la Comisión Nacional, por supuesto. Sí puedo dar cuenta, dar testimonio del resultado de, un pensamiento, algo que se inscribe en el espíritu de la época, que tiene mucho que ver con lo sucedido recientemente y que todos hemos compartido, que es el desafío que nos ha propuesto el destino, la circunstancia, la pandemia, las cuarentenas, que nos ha llevado a vivir una experiencia de mediatización a la cual la amplia mayoría de los docentes y estudiantes no estaban acostumbrados, no por lo menos en los términos en que se dio. Si tenemos la posibilidad, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios apoyados en una pequeña presentación. Esta presentación pretende hablar acerca de lo que entiendo representan algunos de los desafíos que podemos entre todos estar visualizando respecto de lo que ocurre en esta situación nueva donde la virtualización
con enormes incidencias para todos, estatuto docente, estatuto de la institución universitaria. Bueno, nos introduce en algo nuevo. Por eso he llamado a la presentación Procesos de hibridación, algunas digresiones sobre la virtualización y sus incidencias. Déjenme comenzar comentándoles primeramente que debemos entender lo que está ocurriendo como un proceso acelerado en el marco de algo que ya venía dándose, que es un ecosistema cultural mediático muy complejo, en el cual conviven, cohabitan diferentes agentes sociales, algunos con mandato social para ejercerlo en el marco de un sistema educativo formal, otros en el marco de un ecosistema que ha, realmente expandido a un nivel global como nunca visto antes y que conlleva, por ejemplo, una serie de contenidos digitales abiertos y accesibles ubicuamente, que ha transformado gran parte de las formas de conocer, las formas de compartir los contenidos y la forma de poner en circulación esos contenidos y apropiárselos. Esta situación nos lleva a pensar que el ecosistema educativo, dentro de ese macroecosistema cultural mediático, está reconfigurándose y nos está proponiendo nuevos escenarios para pensar desde dónde nuestra participación como docentes, como investigadores, incluso otros agentes de la sociedad por fuera del sistema educativo formal, está participando de esta situación, insisto, que me parece representa para nosotros unos escenarios muy novedosos, primero porque del contexto surge una situación nueva, producto de un solapamiento de prácticas sociales, un apilamiento de medios, es decir, las personas ven televisión con el celular en la mano o en sus escritorios mientras están participando de una sesión como esta, de la cual estamos participando todos, están a su vez con el teléfono celular abierto en simultaneidad, junto con un libro abierto probablemente, o más de un libro abierto, y todo eso cohabita de algún modo mostrando una tendencia a un ejercicio multipantalla, cohabitando, digo, lenguajes, géneros, fuentes y dispositivos en la misma escena donde el unívoco se cruza con lo horizontal, es decir, aquello que está centralizado, editorializado, dictado por aquel que está ejerciendo su mandato de compartir con los demás el nuevo conocimiento, el contenido, y prácticas horizontales donde se entreveran las conversaciones sobre historias banales. Uno podría decir que, de algún modo, aquello que discurre en el WhatsApp mientras están viendo esta pantalla puede probablemente ser considerado por algunos historias banales, pero en el fondo es allí donde ocurre algo emotivamente significativo para muchos de nosotros y por eso prestamos tanta atención al horizontal, aquello que ocurre en paralelo con esto que es unívoco, donde yo estoy hablándoles. Ocurre entonces esa lateralización, esa horizontalidad, producto justamente de esa segunda pantalla, que se traduce en términos, si se quiere, un poco más técnicos, en un ejercicio de transmedialidad, es decir, de darle capacidad a la escena para poner, no exento de tensiones, soportes, formatos y géneros de contenidos en lenguajes diversos. Puede ser que frente al pasaje árido que yo estoy leyendo en el libro, me resulte conveniente interrogar a través de algún buscador en la web y encontrarme con un contenido que puede ser relevante, pertinente o no, en un lenguaje distinto al lenguaje textual. Por ejemplo, el video que viene a explicar de manera distinta aquello que es explicado en el texto de forma árida, probablemente en ese pasaje difícil que el libro que estoy leyendo me presenta. Esas escenas de transmedialidad ya hemos hablado mucho, hemos escrito muchísimo, desde hace más de 10 años. Hay un libro que está publicado por la UNESCO sobre, que a pedido de la UNESCO lo escribí ya hace unos 5 o 6 años atrás, que se llama Nueva Agenda por el Libro y la Lectura, políticas públicas para Iberoamérica,
es un libro editado por UNESCO, traducido en varios idiomas, donde damos cuenta de algún modo, me explayo con profundidad, cosa que no podemos hacer hoy, acerca de esta transmedialidad que pone, insisto, en tensión, en una cohabitación no exenta de tensiones, que cuesta mucho regular, distintos soportes, formatos, géneros y lenguajes. Esta situación marca una primera dimensión de análisis de estos nuevos escenarios, es decir, hay un apilamiento de medios, de recursos, y al mismo tiempo un solapamiento de prácticas, ¿no es cierto? Estoy conversando en el WhatsApp mientras estoy atendiendo, se supone, esta conversación que tiene un epicentro, en este caso momentáneo de mi parte, hasta que llegue el momento de las preguntas. Por supuesto que esto, en términos de educación y educación técnica y educación superior, se conlleva, por supuesto con ciertas dificultades, por el costo que tiene su desarrollo, con tecnologías de interfaces múltiples, como pueden ser, por ejemplo, los laboratorios, donde de algún modo hay un laboratorio remoto con el cual el alumno puede simular una situación que se ve mediatizada en la medida en que no puede concurrir al laboratorio de práctica en una escena tradicional donde la presencia de todos hace a la experiencia de laboratorio más tradicional. Hay un segundo nivel una suerte de segundo nivel de análisis de estos nuevos escenarios que tiene que ver con la economía del tiempo, ¿no? Esta idea de ocurre cada vez más una percepción, nosotros no estamos exentos de eso, una percepción de escasez de un tiempo que, por un lado, algunos hablan de apuramiento y apuración, es decir, cuando hay algo más del cronos de la biología que tiende a apurarnos, aun cuando no estemos estimulados por nada externo a nosotros, nada exógeno a nuestra corporeidad y a nuestra psiquis, pero percibimos nosotros una escasez del tiempo y, como diría Byung-Chul Han, hay una suerte de autoexplotación donde de algún modo hay que regular los tiempos frente a esa percepción de escasez. Hay entonces un segundo nivel de análisis de esos nuevos escenarios, muy dictado por un espíritu de época muy impregnado, a mi juicio, de esa idea de economía del tiempo, donde todos vivimos de algún modo encontrando maneras de colmatar las fisuras, esos ahuecamientos sociales, esos ahuecamientos relacionales, y lo colmatamos probablemente usando esa cuarta pantalla, esa pequeña pantalla, el teléfono móvil, que en algún momento supo ser principalmente un dispositivo para la oralidad y que se ha transformado poco a poco mediante una polivalencia, una polifuncionalidad, en aquello que nos permite colmatar cualquier ahuecamiento, un tiempo de espera, estoy transitando entre un colectivo y otro, entre un bus y otro, y lo que hago es colmatar esa fisura, darle un contenido a ese ahuecamiento, manteniendo algún tipo de vínculo, comunicación interpersonal o simplemente algún tipo de ocio propuesto por la web a los efectos de colmatar ese tiempo que en algún momento supo ser un tiempo de reflexión, de contemplación o simplemente de espera. En ese marco de la economía del tiempo que yo estoy comentando muy sucintamente, se da también una lógica urbana e interurbana distinta. Es decir, la movilidad hoy tiende a la micromovilidad, las personas tienden a buscar un desplazamiento más efectivo en la lógica hiperurbana, digamos, muy, muy centrada en vivir en una urbanidad muy tensa, y una situación donde aquellos que buscaban desplazarse de una pequeña ciudad a una gran ciudad para encontrarse con una oferta académica universitaria sustantiva, mediante las nuevas mediatizaciones, una oferta educativa a distancia, se encuentra con que la movilidad entra en una lógica distinta. La movilidad es buscada a los efectos de interactuar con los demás, en algún momento sin que eso sea cotidiano, sin que necesariamente sea cotidiano, con lo cual la economía del tiempo nos tiene, por un lado, frente a esa percepción de escasez, buscando colmatar cualquier ahuecamiento, y por el otro lado, una lógica de la movilidad que está transformando gran parte del empleo del tiempo, que antes representaba para muchos una transición carente de valor.
ir de mi pueblo a la ciudad cotidianamente haciendo entre 50 minutos y 1 hora y media de viaje de ida y de regreso, implicaba lo que comúnmente o banalmente las personas podían llamar una pérdida de tiempo, sin la posibilidad de, como hoy, mediante esa pequeña pantallita, digo cuarta pantalla porque la primera es la del cine, la segunda la televisión, la tercera la computadora, la cuarta la del teléfono móvil. Esa cuarta pantalla es la que permite de algún modo estar en la movilidad cumpliendo un papel distinto a la simple espera o a ese tránsito como urbanita que está simplemente dispuesto a aceptar las reglas de la ciudad sin poder hacer otra cosa que transitar. Hay un tercer nivel de análisis que tiene que ver con las generaciones mediáticas, unas generaciones que están muy acostumbradas a que los contenidos sean totalmente digitales. También es verdad que se han acostumbrado a que los contenidos son abiertos y que no vale la pena pagar para acceder a contenidos como antes se hacía, a los efectos de, o se pretendía de parte de algunos, hacer que tuviese un costo lógico en otra medida porque hay un copyright, ese copyright retroalimenta un sistema editorial producto de los derechos de autor que hace que el autor tenga mejores posibilidades para seguir produciendo y seguir aportando nuevos contenidos. Ahora, es verdad que las nuevas generaciones mediáticas, se han introducido muy voluntariamente y sin darse demasiado cuenta de las consecuencias que eso conlleva, en un universo de contenidos abiertos que están accesibles ubicuamente, es decir, en todo lugar, en todo momento, a través de cualquier dispositivo, incluso a pesar de algunas barreras de orden simbólico o material. Por supuesto que estas generaciones mediáticas uno las encuentra no solamente entre los alumnos, sino también aparece entre los docentes, una generación mediática, nuevas generaciones mediáticas que evidentemente vienen al sistema educativo con prácticas sociales que en el ámbito privado tienen mucho que ver con esto que yo acabo de describir. Estos niveles de análisis no hacen más que sintetizar 3 de las muchas dimensiones que uno podría encontrar para hablar acerca de estos nuevos escenarios que de algún modo reconfiguran el ecosistema educativo en la medida en que son parte de un contexto, pero también atraviesan las prácticas educativas. En esa reconsideración que estoy proponiendo del ecosistema educativo, en esa fórmula que llamo de nuevos escenarios, para parafrasear de algún modo el gran maestro McLuhan, un autor muy reconocido en el ámbito de la comunicación y también de la comunicación y educación, yo diría que parecería que la nube, eso que muchos llaman metafóricamente, pero que en términos prácticos tiene un efecto muy concreto, ese lugar inasible, insisto, de una nominación muy metafórica, pero que en el fondo es muy funcional, que nos permite compartir un documento a través de un drive o a través de algún componente que es parte de una suerte de metamediación, es decir, más allá de quiénes estamos en relación, en vínculo a los efectos de producir contenidos nuevos, compartir conocimiento, con algún nivel de asimetría y dinámica en esa asimetría. Puede ser que en algún aspecto yo sepa más que algunos de ustedes, en otros aspectos ahora aparece esta metamediación, una suerte de, por un lado, característico de esta tecnologización que atraviesa las prácticas humanas. Cada vez más actividades humanas son atravesadas por una tecnologización que, por cierto, se vuelve nómada, ¿no es cierto? Es decir, si lo queremos ver desde otro punto de vista, sería el nomadismo tecnologizado, digamos, ¿no? Esta suerte de no nos detenemos para consumir o producir contenidos, sino que en la movilidad lo hacemos. Entonces aparece esta idea de nube que me permite, de algún modo, acceder a contenidos que antes estaban apegados a su soporte, es decir, el texto estaba pegado al libro, desapegado, es decir, desmaterializado el texto del libro como soporte impreso, se rematerializa en diferentes soportes, diferentes pantallas de diferentes tamaños. Esos contenidos son ubicuamente reconocibles, accedidos, compartidos, modificados, apropiados, lo que me lleva a plantear, insisto, tomando ese viejo lema
de esos textos magníficos de Ignis primero y después de McLuhan, la nube termina pareciéndose al mensaje. Para ir adentrándonos rápidamente en lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con a qué llamamos hibrideces en esta situación nueva, en estos nuevos escenarios, en el marco de lo educativo, yo diría lo primero que tenemos que hacer es distinguir lo que es una presencialidad alternada, es decir, una hibridez que de algún modo habla de alternar, no una hibridez, como vamos a ver más tarde, de combinaciones distintas de presencia, sino una presencialidad alternada, es decir, convergen simultáneamente docentes y alumnos en su totalidad, alternando entre periodos presenciales en el aula, en la sede, en la institución, y periodos remotos de un modo sincrónico y desespacializado en el aula o sala de videocomunicación, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Dicho de otra manera, en términos bien prácticos, podría ser una semana de presencia situada en la sede, en la institución, y algunos periodos que pueden ser superiores o iguales a esa presencialidad en sede, que son periodos de acceso remoto, de un modo sincrónico y desespacializado, es decir, no estamos sujetos al rigor del espacio-tiempo que nos sometía el aula presencial, y estamos compartiendo sincrónicamente, pero desespacializadamente, el aula de videocomunicación, que es la sala en la cual hoy nos encontramos. Roberto, perdón que te interrumpa. Las diapositivas, no sé por cuál estás, pero no se han corrido. Y bueno, te aviso por las dudas. Bueno, lamento muchísimo porque... Esa es la 5, sí, ahí la vemos. Ya no la ven más, ¿no? Porque la quité, supongo. No está. Está la 5. ¿Está la 5? Bueno, sí. Fenomenal. Ojalá siga así. ¿Ahí ustedes la ven? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, la 5 dice presencialidad alternada, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Perfecto. Entonces, lo que yo comentaba recién es que lo primero que tenemos que ver es la posibilidad de que exista una alternancia y no una combinación entre lo sincrónico remoto y lo presencial. Hay una otra manera de entender lo que está ocurriendo, que son las formas realmente híbridas en las cuales existe una fórmula combinada donde existe un aula sede en la cual pueden concurrir simultáneamente docentes y alumnos, y unos y otros pudiendo estar parcial o totalmente desespacializados. Por ejemplo, el docente y algunos alumnos en el aula y el resto de los alumnos y otro docente o los invitados en un aula de videocomunicación sincrónica. Esta situación es la que realmente habla mejor, define mejor esta caracterización de hibridez a la cual nos referimos cuando hablamos en estos términos de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué lo hacemos en términos de presencialidad alternada y presencialidad híbrida? Bueno, porque como todos sabemos, gran parte de lo que hemos definido a lo largo de la modernidad como dispositivo áulico tiene mucho que ver con una relación espacio-tiempo, y esa relación espacio-tiempo está regulada por el gran invento de la modernidad, que es el reloj. El reloj que realmente pudo ser global finalmente recién en los años 20 del siglo XX. No es que pasamos 200 años de modernidad con una hora global sincronizada. Recién esto comenzó hace un siglo, y es ahí cuando mediante un reloj muy preciso pudimos sincronizarnos a pesar de estar en usos horarios distintos. Esa situación donde el dispositivo áulico, esa relación espacio-tiempo, estuvo claramente definiendo el rol que cumplía cada uno, el rol que cumple el docente y el que cumple el alumno, antes y después de ese tiempo, espacio definido por el dispositivo áulico, empieza a transformarse en la medida en que las mediatizaciones tienden a ofrecer criterios de presencia distintos.
Entonces, gran parte del debate hoy tiene que ver con el término presencia. ¿Quién está presente y quién no? Digo, en gran parte la historia lo que ha indicado es que está presente aquel que está encarnadamente presente. Es decir, hay una encarnadura, hay una vivencia, una experiencia de proximidad que me permite a quien tengo el papel de administrar, de registrar la apertura de una clase y de cerrarla y de definir quién está y quién no lo está, esa responsabilidad es una responsabilidad que nos compete como docente, que le compete a la institución y que marcaba de algún modo la presencia de manera como oposición a la ausencia. No habiendo en el medio entre presencia y ausencia ningún elemento que pudiera dar cuenta de algún otro tipo de presencia que no sea esa presencia encarnada, entendiendo que por oposición a la presencia con encarnadura había ausencia. Es decir, es gran parte del elemento vertebrador sobre el cual se ha estructurado, se ha fundado el dispositivo áulico y la escuela, entendido en sentido amplio, a lo largo de la modernidad. ¿Qué es lo que hoy está en discusión? Bueno, con estas mediatizaciones lo que está en discusión son los criterios de presencia. Es decir, ¿qué es lo que se necesita para dar cuenta de que ustedes tienen algún tipo de presencialidad en esta reunión, en esta sesión que nos reúne? Hemos sido convocados para conversar durante algunos minutos, y entonces a ninguno de nosotros se nos ocurriría plantear que no porque no estamos en la proximidad que nos permite dar cuenta de esa encarnadura, de eso corpóreo, de esa materialidad, ustedes están ausentes o yo estoy ausente. No es el término que emplearíamos para esa presencialidad. Esta presencialidad que nos reúne es de otras características. ¿Cuáles las características? ¿Cuáles son los criterios que pueden informar acerca de la caracterización de estas presencias? Bueno, lo primero es la responsabilidad de la institución. Soledad y Norma representan la institución, quienes nos han convocado y administran la sala, hacen un registro de quienes estamos y, por supuesto, dan inician y cierran la sala. Por supuesto que además hay un uso de recursos institucionales, es decir, es probable que la plataforma tenga que ver con alguna suscripción, alguna definición, probablemente tecnológica, probablemente comunicacional, probablemente pedagógica de parte de la institución. La UNR, la facultad, ha decidido que se va a utilizar para este tipo de reuniones este recurso. Hay un tercer elemento que da cuenta de la institucionalidad que tiene esta sesión que estamos compartiendo y que es una responsabilidad de la universidad, el registro de la presencia. Es decir, los modos diversos de controlar el ingreso, incluso identificarnos como personas. Cada uno de nosotros tiene debajo de la pequeña miniatura una identidad que es visible por parte de los demás y que informa a todos y cada uno algún tipo de identidad, nombre y apellido o algún tipo de institución a la cual representamos. Un segundo criterio fuerte de presencia tiene que ver con la suficiencia de la percepción, es decir, además de que existe esta institucionalización, además yo tengo una percepción de ustedes como sujetos sociales, sujetos de habla que están allí. Estoy viendo incluso que algunos de ustedes tienen algún tipo de movimiento, hay una experiencia que se está dando por parte de ustedes de la cual yo puedo tener una percepción visual, en algunos casos cuando haya interacción auditiva también será una percepción auditiva, y por supuesto que esto en términos de educación se traduce en al menos un docente en esta sala aula que me permite percibir que la práctica en la que estamos todos comprendidos es una práctica de enseñanza y aprendizaje. Al mismo tiempo, para que yo perciba con suficiencia la presencia de ustedes, se requiere obviamente que haya alguien que administra los permisos, como Soledad estaba haciendo, o Norma hacía, dejando ingresar algunos a medida que se iban posicionando en la sala de espera, me permiten a mí usar de la facilidad para exponer con una presentación,
Y por supuesto, les requiere a cada uno de ustedes una identidad. Es decir, para habilitarlos a que hagan uso de la sala y participen, hay una identidad. Todo esto es muy sugerente respecto de la percepción de presencia de ustedes, aun cuando no estamos a una distancia donde las encarnaduras nos demuestren, nos evidencien que ustedes están presentes. Pero además hace falta un elemento importante que solo recién y ahora puede darse, que es la sincronía, la percepción de sincronía. Estamos, como decía Tellier, un poeta chileno magnífico, estamos en el tiempo del habla del otro, es decir, hay sincronía. Yo percibo que cuando yo hablo, produzco algún tipo de reacción y cuando ustedes hablan, producen en mí algún tipo de reacción. Elevo las cejas, hago algún movimiento, la gestualidad los invita a... En fin, pero para eso hace falta que exista una suerte de videopresencia verificable mediante una cámara encendida y un audio posible de respuesta. En estas condiciones, con estos criterios de presencia, uno podría sintetizar estas características que se requieren para una presencia suficiente, para que haya realmente una percepción de presencia, para que podamos hablar de nuevas presencialidades, es decir, hay muchas formas de estar presente. Estas caracterizaciones de estos nuevos escenarios están dados, por un lado, por la institucionalidad, que en definitiva representa la acreditación. Cuando ustedes en algún momento del futuro le escriban a Norma o a Soledad pidiéndoles certifiquen su participación en el seminario, es la institucionalidad la que les va a permitir acreditar este vínculo, esta relación, que probablemente sea una forma de estar presente distinta a las formas tradicionales que entendíamos como la única forma de estar presente y que seguro están muy lejos de la ausencia. El segundo factor tiene que ver con la sincronicidad, es decir, decíamos recién, estamos en tiempo real, yo estoy en el tiempo del habla del otro y ustedes están en el tiempo de mi habla, ¿no es cierto? Un tercer factor tiene que ver con la posibilidad de usar una diversidad de recursos, contenidos de géneros y formatos distintos, de lenguajes distintos. Yo estoy utilizando un PowerPoint, es decir, hay una variedad de formatos, audios, videos, textos, incluso de fuentes. Es decir, yo puedo traer ahora, invitar a alguien a que participe de la sala e ingresará y estará presente del mismo modo que ustedes y yo estamos. Un cuarto factor es la definición de veracidad, es decir, en esta sala hay algo que me resulta verdadero, entiendo que ustedes están allí y que yo estoy aquí y eso nos da mutuamente cierta seguridad. Ustedes tienen un tiempo para participar, yo tengo el mío, hay una interacción, hay una moderación, hay una presencia que está verificada, que está de algún modo certificada por terceros y eso nos da una seguridad mutua. Y finalmente esto que yo decía, la audiovisualidad, esta capacidad de vernos y de escucharnos, esta audiovisualidad lo transformé en términos de capacidad, es decir, la capacidad para audiovisualizarme, me parece que es muy fuerte, porque eso de alguna manera está dando cuenta de las capacidades de participación, no digo, por supuesto, en términos de todos los sentidos. George Simmel, cuando escribía sobre la sociología de los sentidos, por supuesto, describía muy bien hace más de 100 años, las percepciones a partir de los diferentes sentidos. Yo no tengo la percepción olfativa de la presencia de ustedes en el mismo entorno, en este espacio que estamos compartiendo. Aún así, no quita que la audiovisualidad, es decir, la capacidad de audiovisualizar mi vínculo con ustedes y lo mismo de parte de ustedes, facilita la participación. En síntesis, el valor de la relación espacio-tiempo como condición de posibilidad para la práctica educativa está dada desde el punto de vista simbólico y semántico, es decir, puedo ejercer mi mandato y incidir en la producción de sentido. Por supuesto que esto hay una condición muy básica, la sincronía y la audiovisualización. Hace 20 años, cuando intentábamos esto de cara a caras, no lo podíamos lograr porque no teníamos los algoritmos de compresión de lo audiovisual. Es decir,
tenemos que comprimir el contenido audiovisual para que pueda circular por las redes. Esos algoritmos de compresión hoy lo permiten que nosotros podamos, con ciertas dificultades todavía, por supuesto, dependiendo de la conectividad de cada uno de nosotros, estar sincrónicamente audiovisualizados. Y finalmente, el elemento que no es menor, la institucionalización y la credibilidad, que por supuesto se traducen en una acreditación de esta presencia. Termino con esto porque me parece que es importante luego el diálogo. Me parece que para pensar en términos de futuridad, es decir, qué capacidad de futuro tiene la práctica social, educativa, tal cual nosotros la venimos entendiendo. Bueno, primero, darle al vínculo una percepción de presencia, aceptando que hay muchas formas de estar presente y que no se requiere esa única forma que conocíamos de estar presente para dar cuenta de este vínculo, de esta relación, y en definitiva darle una futuridad a aquellos que no pueden, no quieren, no lo desean, no podrían, aún teniendo todas las posibilidades tecnológicas, acceder en los tiempos y en el espacio circunscripto de esas presencias encarnadas, tal cual lo fue en su anterior versión. Con lo cual, primera premisa, la percepción de presencia. Aceptar que hay muchas formas de estar presente. El segundo, la credibilidad institucional. Por supuesto que estamos viendo infinidad de sitios donde esto que estamos viviendo nosotros, experimentando en este momento, se da en situaciones que no tienen esa institucionalidad y por lo tanto no tienen la legitimación, por supuesto no tienen la valoración social, no tienen las representaciones institucionales que dan cuenta de que estas formas de interacción pueden ser acreditables por terceros. Una tercera y última premisa tiene que ver con la apertura del ecosistema educativo. Es decir, hay una nueva ecología de la cultura y por supuesto hay una cohabitación tensa con los sistemas abiertos, si se quiere, sistemas que vienen compitiendo con los sistemas enciclopédicos hace mucho tiempo. Por supuesto que esa nueva ecología de la cultura tiene mucho que ver con la decisión personal y mis competencias en términos de alfabetización mediática, de alfabetización informacional, de las capacidades para incluir esto que está ocurriendo en términos educativos en un sistema mayor, en un sistema muy abierto, donde cohabitan infinidad de actores sociales y que de algún modo es ahí donde tal vez el sistema educativo formal deba buscar su futuridad, por supuesto, situándose y siguiendo, sosteniendo los estatutos que le corresponden a los agentes primarísimos como son el docente y la institución para que esto tenga una valoración a futuro. Yo no quiero aburrirlos con esto, ustedes van a tener la presentación. Por supuesto que gran parte de los debates en educación a distancia tienen que ver con las diferentes configuraciones tutoriales virtuales, es decir, qué tipo de, cómo tengo que hacerlo, en diferido o en tiempo real, si tiene que ser incluso un skin, si tiene que ser un algoritmo el que responda al pedido de soporte, de mentoría o de tutoría. Podría ser que se trate de configuraciones tutoriales virtuales sin ninguna estructura uniforme, es decir, conversacionales muy propios del chatbot, estos chats que ustedes habrán visto en infinidad de sitios donde de pronto uno trata de hacer una pregunta y responde más o menos como puede porque el algoritmo tal vez no tiene la capacidad para responder 24 horas, 7 días a la semana, 365 días de manera pertinente a todo el mundo. Bueno, eso está cambiando, hay cada vez más configuraciones tutoriales virtuales sin estructura uniforme, incluso yo diría son no orgánicos, son agentes inorgánicos, es decir, algoritmos que en general responden en tiempo real, cada vez más en tiempo real, a las dificultades que los usuarios, alumnos, participantes tienen, inclusive a los propios docentes. Por supuesto que estos no son paradigmas de reemplazo, sino son paradigmas que tienden a darle a la comunidad de lectura y escritura, a esta comunidad que vivimos presencialmente con muchas dificultades, muchas tensiones, muchos alumnos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, con múltiples experiencias de interpretación, con múltiples lenguajes y soportes, bueno, y con un rol docente que se está resignificando constantemente en los últimos 10 años o 20 años,
podríamos hablar de una resignificación de una enorme profundidad que va a tener un enorme impacto en el estatuto docente y que a mi juicio todavía está por verse cuál es el resultado. Lo que está claro es que nosotros participamos en la producción del contenido, que ejercemos cada vez más una curaduría sobre todo aquello que está en el ecosistema cultural mediático, pero que requiere un orden, una jerarquización, un ordenamiento, pero que puesto en circunstancia puede ser muy útil a la comunidad que representa la comunidad educativa a la cual pertenecemos. Y por supuesto saber que nunca como ahora la conversación es lo que hay que sostener, no importa cuál es la pandemia que nos toque vivir, no importa qué cuarentena tengamos impuesta, evidentemente la conversación es la que permite la colaboración, es la que permite la creación y la que permite el círculo virtuoso del que estamos hablando. Porque en definitiva, de lo que se trata es de retener, de lo que se trata es de prestar atención a la atención, y si eso implicase en alguna medida, ponerse a mirar de manera distinta estas formas mediatizadas de estar presente, habrá que hacerlo si es en favor de darle a la atención todo el volumen y todo el interés que debería tener. Bueno, esto era un poco para adentrarnos en la conversación. Espero que haya servido para disparar algunos comentarios e imaginar algunas dudas, preguntas y refutaciones, que son todas bienvenidas, por supuesto. Así que, Norma, Soledad, ustedes sabrán qué hacemos ahora. Espero se haya visto la presentación más o menos. ¿Más o menos se vio? Muy claro, Roberto, y muy interesante todo lo que dijiste. Bueno, Norma, estás silenciada, estás hablando, pero... No, ahora ya ordené. Yo me silencio porque en mi casa siempre hay ruido, por eso me silencio. Bueno. Esto de estar en el hogar llevarte parte de la facultad a tu casa tiene sus consecuencias. A ver, no veo en el chat ninguna pregunta. Había un comentario de la colega de México, Micaela Sos, decía, mientras te escuchaba, Roberto, ella escribe en el chat y pone: este debate está presente en la UNAM, que está buscando alternativas para el regreso presencial, y lo pone entre comillas. A ver, Micaela, si nos escuchás, tratar de ampliarlo, a ver qué preguntas se están generando alrededor de esto ustedes, porque quizás son problemáticas similares, ¿no? Sí. Sí, buenas tardes. Qué gusto estar acá con ustedes compartiendo, escuchando pues esto que seguro que nos compete en este momento. La verdad es que nosotros tenemos un sistema muy complejo en la universidad porque tenemos en cada facultad pues un amplio número de estudiantes. Tan solo en la facultad a la que estoy adscrita, que es la FES Acatlán, tenemos casi 20,000. Hace tiempo, cuando se empezó a masificar la universidad, teníamos aulas que estaban súper grandes, cabían ahí 50 alumnos, y permitieron ciertas cosas que pasaron. Se te cortó la comunicación. Yo dejé de escuchar a Micaela, ¿eh? Sí, yo también. Perdón, a ver, ahora sí, has vuelto. Decía que se masificó y entonces, pues bueno, esas aulas que eran para 50 se dividieron a la mitad y ahí cabían 40. Entonces ahora esas aulas de 50 son de 80. Entonces, pues crece y pues así es que llegamos a ese número tan grande que tenemos ahorita tan solo en nuestra facultad. Y el problema es justo pues garantizar las condiciones, pues digamos, tanto de salud como sanitarias y etcétera, ¿no? Entonces, el debate ahora ha sido porque no tenemos un formato específico de cómo podernos integrar, porque pues también faltan recursos para tener, por ejemplo, una banda ancha que llegue a todos los rincones de la misma facultad, porque es una facultad enorme. Llega a ciertas partes, pero a otras partes no. Algunos profesores ni siquiera cuentan con el equipo, tendrían que cargar sus tabletas o sus laptops desde casa. Entonces, bueno, son muchas dificultades que estamos enfrentando y de pronto, pues, una cuestión que se ha visto presente, pues, es continuar con esta situación híbrida de desde casa trabajar, pero de otra manera la presencialidad en la escuela, en la facultad.
aquí la cuestión es los horarios, los desplazamientos, la compatibilidad entre, digamos, entre las asignaturas. Tenemos muchas asignaturas prácticas que tienen que desplazarse a ciertos sitios pues, de la Ciudad de México y de otros lados, y de pronto eso complejiza más. Entonces, ha sido un debate muy arduo. No hemos llegado a ningún consenso hasta el momento y estamos preocupados porque el tiempo avanza y mientras los gobiernos dicen ya tienen que regresar a la presencialidad, pero no tenemos esa certeza aún, y menos aún porque la población estudiantil no toda está vacunada. Entonces, bueno, hay una cuestión, nosotros como docentes todavía seguimos propugnando por seguir trabajando en línea para garantizar pues tanto la salud de los estudiantes como también la propia, y de alguna manera en esta continuidad pues hemos visto que ha habido buenos resultados trabajando en línea. Han sido muchos los retos, hemos transformado muchísimas cosas. La verdad es que, de verdad, creo que estábamos muchos docentes atrasados en la parte tecnológica y esto nos hizo ponernos las pilas, estar en cursos. Por eso me interesó mucho la charla, porque ahorita todo eso pues nos permite a nosotros contribuir un poco en la parte formativa, el saber, el conocer y cambiar los rumbos de cómo pues estábamos enseñando. Pero sí son bastante los retos y muchos los conceptos que todavía nos quedan en vacío, en suspenso, porque se habla de lo virtual, de lo presencial, de a distancia, de otras cosas, ¿no? Del modelo híbrido, y que todavía quedan ahí como deambulando, como si pareciera que todos lo manejamos, pero hay muchos que están todavía con ciertas ausencias de significación o en significado, en sentido incluso. Pues Micaela, lo primero que me surge tiene que ver con las condiciones, ¿no? Las condiciones de posibilidad. Para que exista algún tipo de presencia, después discutiremos qué presencialidad, se tienen que dar ciertas condiciones, es decir, tiene que haber condiciones de posibilidad para la práctica, ¿no es cierto? Entonces, como usted decía, por supuesto, la conectividad es una, pero eso no alcanza. Tendrían que además pensarse claramente todas las políticas que permitan que los contenidos estén ubicuos, es decir, que independientemente del lugar desde donde hago la consulta, los contenidos, los materiales, los recursos estén ubicuamente disponibles, independientemente del soporte o dispositivo a través del cual yo quiero acceder, sea un teléfono móvil, sea una tableta, sea una computadora personal, sea una computadora de mesa, sea el televisor. Dicho de otra manera, hace falta condiciones de posibilidad. Ahora, si esas condiciones de posibilidad existen, la pregunta de fondo, y es un poco para debatirlo en el marco de un seminario que a lo mejor es a lo mejor es algo posterior, es algo que ustedes están llevando a cabo en el marco de un doctorado o en una maestría, me parece que tiene que ver con ¿no será que la presencia estaba sobrevalorada? ¿No será que si las condiciones de posibilidad de una presencialidad, que no es la presencia encarnada, pero no es la ausencia, no es el vacío de palabra, si esas condiciones de posibilidad se dan, ¿no será que había una sobrevaloración de la presencia y que hoy hemos descubierto que si esas condiciones de posibilidad, reitero y disculpen por la reiteración, se dan, ¿no será que hay otras muchas formas de estar presente y de alcanzar los logros? Bueno, es un debate que hay que dar. Por supuesto, no es lo mismo en la enseñanza inicial que en la educación superior universitaria. Sin ninguna duda hay diferencias notables. No estoy diciendo que esto sea el debate que haya que dar en todas las instancias, no lo es. Es obvio que en la educación inicial la socialización requiere una interacción en las materialidades, en lo corpóreo, es decir, la ronda, ¿no es cierto? La ronda sirve a aprender a leer, porque las rimas y porque los textos que se dicen y se escuchan mediante el juego, en el juego, son extremadamente eficaces para introducir a la niñez en un circuito virtuoso de lectura. Entonces no podemos obviar todos los beneficios que tiene la presencialidad tal cual hemos sostenido hasta ahora, y no podría referirme a ella hablando de sobrevalorada, ¿no es cierto?
lo estoy haciendo cuando hablo de la educación superior universitaria, donde sí, probablemente, en muchos casos, esa presencia anterior a la que llamábamos presencia, a esa presencia me estoy refiriendo, tal vez estaba un poco sobrevalorada, y si las condiciones de posibilidad se cumplen, podríamos obtener logros similares o incluso mejores. Era un comentario, Micaela, no sé, espero que le haya servido. No sé si hay más comentarios, preguntas. Espera que alcanzo a mirar. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, decir algo. Comparte Eugenia ahí la apreciación de Micaela al respecto, desde La Rioja dice. Sí, lo compartimos en general, ¿no? Lógico. La apreciación de Micaela es algo extendido. Lógicamente. Sí, sobre todo esta idea que Roberto pone en juego, ¿no? Si no teníamos exagerada la importancia de la presencialidad, ¿no? Si no está sobredimensionada, como dice Roberto, es para pensarlo, porque sí, este gran amor a la presencialidad, bueno, ¿hasta cuándo nos va a durar? Sería un poco la pregunta, ¿no? Y si vale la pena sostenerlo tan pleno, en esa plenitud como se plantea. Flavio, que estás por acá, dale, te damos la palabra. Hola Norma querida, hola a todos. No, venía pensando otra cosa, pero creo que tiene relación con lo que decían recién. Me puse a pensar en este momento si este amor, si esta exageración a la importancia de la presencialidad no se relaciona también con uno de los ejes que planteaba Roberto en su exposición, vinculada al prestigio y a la legitimación de determinados saberes. Es decir, esta cuestión de la virtualidad, de la educación a distancia, no es algo que surgió con la pandemia, sino que muchos institutos terciarios, vinculados sobre todo a idiomas. A ver, yo recuerdo cuando era chiquito y leía las revistas Nippur de Lagallo, las D'Artagnan, ya venían los instructivos para estudiar a distancia detective privado, dibujo o técnico en radio. Con el avance de la tecnología, se pasó de la carta y la correspondencia a los videos tapes, al VHS, al DVD, y se fue como mutando esto. Ahora, toda esta cuestión siempre estuvo como desprestigiada en el sentido que no era una educación de calidad. Es decir, estos institutos que te enseñaban inglés, alemán, portugués, por internet, no tenían el prestigio que tenía, por ejemplo, en Rosario, por nombrar algo, Aricana o la cultura inglesa. Bien, y creo que ese amor a la presencialidad, esa exageración a la presencialidad, creo que también estaba vinculado a ese prestigio académico que sosteníamos desde las universidades. Es decir, bueno, el saber, la calidad académica y demás, es esto que tenemos y lo sostenemos y lo diferenciamos de aquello otro que es más o menos educativo, puede servir para el inglés, pero nadie va a estudiar a Kant por medio de una videoconferencia, o nadie te va a estudiar a Foucault por una videoconferencia. Bueno, evidentemente la pandemia rompió con ese paradigma y nos empujó y nos obligó a abrirnos y a tener que empezar a dar clases utilizando estos recursos y estas plataformas que antes eran como de segunda calidad. Ahora, mi pregunta y mi gran incógnita referida a lo que puede llegar a venir tiene que ver con hasta qué punto se puede sostener y hasta qué punto podemos sostener una calidad educativa, este prestigio de las universidades, implementando estos nuevos dispositivos, estas aulas híbridas, digamos. Yo en la facultad estoy armando las aulas híbridas de la facultad, con lo cual me vengo rompiendo la cabeza en base a esto, porque quienes venimos trabajando en la práctica docente somos conscientes, digamos, que hay nuevas estrategias y nuevos dispositivos que tenemos que adecuar a esta nueva forma de dar clase. Ahora bien, todos los docentes universitarios vamos a estar capacitados en lo inmediato, porque lo que ocurre hoy en día es que nosotros tenemos que experimentar
sobre la marcha. O sea, desde el gobierno nacional, desde el rectorado, desde la facultad misma, estamos impulsando las aulas híbridas. Ahora, el aula híbrida no es solamente garantizar la cuestión técnica, es decir, que tengamos un proyector, una computadora, parlantes y micrófonos para poder interactuar y garantizar esta presencialidad no corpórea. O sea, también implica una capacitación del cuerpo docente hacia esta nueva forma de pedagógica, digamos, habilitar estos nuevos dispositivos y nuevas estrategias pedagógicas para que así el acto pedagógico tenga sentido. Lo que a mí me genera duda es cómo hacer que todo esto fluya sin perder ese prestigio y esa calidad de la cual nosotros nos veníamos jactando durante tantas décadas. Comparto, Flavio, la preocupación, por eso el debate. Lo que hay que hacer es dar la discusión. No darla nos deja con la incógnita por venir a resolver por no sé quién, y qué mejor que nosotros para resolverla, ¿no es cierto?, de manera apropiada. Desde ya que comparto que entre las condiciones de posibilidad tiene que estar la capacitación docente. Eso no me cabe ninguna duda. No alcanza tampoco, porque por eso yo planteé 5 condiciones, ¿viste?, en la nueva caracterización. Es decir, yo digo que tiene que haber algo acreditable. Si no, ¿para qué miércoles voy a estar? ¿En esta sesión o en otra? Antes, porque si estaba ausente y no cumplía con el 75%, quedaba libre. Bueno, habrá algo similar en esta instancia. Ahora, no es lo mismo Flavio, a quien yo estoy viendo moverse y hablar, y está audiovisualmente, sincrónicamente, yo estoy en su conversación y él está en la mía, y que algunos otros que están en alguna medida presentes, pero mucho menos presentes en la medida en que no les he visto la cara. No reconozco sus gestos, no ha habido ningún tipo de interacción. ¿Esto es presencialidad? Bueno, a lo mejor así como está el aula compuesta en este momento, la condición no se cumple. Esa condición, a mi juicio importante, que es la sincronía audiovisualizada, yo no habiéndole visto a nadie de algunos de los, entre comillas, presentes, bueno, no he podido interactuar mínimamente. Yo he visto cuando te tocabas la barba o cuando te ajustabas los anteojos con algún tipo de nerviosismo, del mismo modo que lo hubiese visto estando nosotros presentes en un aula física y material del tipo tradicional. Ahora, para los demás no he tenido la posibilidad olfativa, pero tampoco he tenido la auditiva, tampoco he tenido la visual, tampoco he tenido... Entonces, las restricciones hacen que esta situación en la que estamos en este momento, bueno, tenga algunas carencias importantes. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy, que estamos experimentando hoy, tal vez no tenga las características que yo considero y que propuse ahí, hay 5, que propuse, como condiciones para que la situación tenga presencialidad. Haya una percepción subjetiva, haya una institucionalización, haya alguien que pueda acreditar nuestras presencias, alguien que registre y administre los recursos. Es decir, se tienen que dar varias condiciones, ¿no es cierto? Ahora, si se diesen esas condiciones, es probable que lleguemos a la conclusión de que la presencia que teníamos antes era una presencia sobrevalorada, exageradamente valorada frente a estos nuevos escenarios en los cuales probablemente tenga también por descubrirse muchos beneficios. Y no estoy diciendo que haya solo beneficios, más aún. Veo tu interés por la edad que implícitamente expresaste. Yo no voy a hacer ninguna explicitación de la mía, aunque la semana próxima cumplo años. Pero Flavio, déjame decirte que yo creo que esto es claramente ambivalente. No hubo ninguna otra forma anterior que estuviese tan cargada ambivalentemente. Es decir, esto que se nos ha impuesto tiene una carga negativa, yo diría extremadamente negativa,
Norma hablaba hace unos minutos atrás de este tercer espacio que integra de algún modo su casa con sus ruidos, sus formas, sus expresiones, sus cohabitantes, su clima, sus temperaturas, su luminosidad, y recrea mi propia situación en esta tercera, en este tercer lugar, ¿no es cierto? Diría Anthony Giddens, en los años 80, te recordarás. Y entonces, bueno, ¿qué te está hablando? Que evidentemente esto tiene una carga positiva y una carga negativa. Lo que hay que hacer con la carga negativa es moderarla y, por supuesto, amplificar la carga positiva. Les dejo un autor para los que quieran interesarse a esta o profundizar sobre este tema de carga ambivalente de la tecnología. Se llama Jacques Ellul, es un belga, francófono, un tipo interesante, hace una buena diagonal entre anarquista y creyente, y escribió un texto magnífico, escribió muchos textos, pero escribió uno que se llama Le Bluff Technologique. Está escrito en francés, pero está traducido, por supuesto, al inglés por lo menos. Él es conocido en inglés por James Ellul, E-L-L-U-L. Es un tipo extraordinario, yo lo reivindico mucho sus obras, me parece que es una persona muy, muy interesante. Habla de las consecuencias de introducir tecnología en las actividades humanas. Entonces él habla bien claramente de la ambivalencia y que taparse un ojo sería, además de insensato, de ingenuo. Y lo menos que podemos ser todos nosotros docentes es ser ingenuos, ¿no es cierto?, frente a esta transformación que se nos propone. Entonces lo que hay que hacer es moderar lo negativo y amplificar todo lo que podamos, lo positivo que tiene. Si ese balance nos resulta positivo y sobre todo apropiado, bueno, bienvenido, habremos hecho un aporte. Así que me gustó el planteamiento, Flavio. No me gustó lo de la edad, pero salvo lo de la edad está todo bien. Ahí es un comentario de Laura. Dice, creo que uno de los problemas más grandes en lo referente a la calidad consiste en la masividad que permite la presencialidad virtual o asincrónica y las limitaciones de los docentes para las evaluaciones e intervenciones ante la masividad. Sí, interesante, Soledad, lo que plantea ahí con la pregunta. Efectivamente, se habla muchas veces de que educación a distancia tiene un factor de inclusión, es un factor de inclusión y se lo da como un supuesto, como si no hiciese falta ninguna premisa o condición para que educación a distancia fuese intercambiable con una educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque permite un ahorro en el desplazamiento, un ahorro de tiempo y un ahorro de dinero, porque permite multiplicar los emisores dándole mediante la sincronía la posibilidad de disrumpir la relación espacio-tiempo y entonces, en fin, educación a distancia siempre ha sido, por aquellos fanatizados por la propuesta de las mediatizaciones en educación, como un elemento claramente inclusivo. Es probable que bajo estas condiciones que estamos hablando hoy, puede ser un factor de inclusión que venga a desarticular las formas anteriores en términos de aquellas que eran las únicas a través de las cuales el sistema podía lograr capilaridad, esa suerte de municipalización de las universidades, ¿no es cierto? Es decir, a cada municipio una universidad, un instituto universitario, privado o público, pero era parte casi de la plataforma política de quien cualquiera sea de cualquier partido pretenda conseguir la alcaldía o la intendencia o la presidencia de la comuna. Bueno, esa capilaridad de la educación superior es una capilaridad que hoy probablemente se puede obtener de manera distinta. Probablemente las hibrideces de las que estamos hablando sean una forma de lograr incluir sin perder calidad o perdiendo la menos posible
mediante una percolación, una capilaridad, llegar mucho más personalizadamente, si se quiere, o a pequeños lugares a donde no podíamos llegar. Por supuesto que las condiciones anteriores que venimos discutiendo deben darse, ¿no es cierto? Desde ya que para que haya audiovisualización tiene que haber una conectividad suficiente. Por supuesto que sigue existiendo la necesidad de una acreditación, etcétera, etcétera. Así que sobre eso no vamos a volver. Pero dadas esas condiciones es probable que estas nuevas situaciones, estos nuevos escenarios representen una inclusión distinta a la inclusión a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Muy bien. Ustedes dirán cómo estamos de tiempo, Norma. Bien. Estamos, no sé si no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, realmente queremos agradecerte y tu disposición, sabiendo que estás en plena noche, muy lejos de Argentina, y que, bueno, tuviste la generosidad de aceptar el trabajo a pesar de que se superpone con otra actividad tuya. Por eso no queremos demorarte ni seguir preguntando más nada, porque tendría muchísimas cosas para comentar o dudas enormes, bueno, que después las compartiremos, Flavio, en algún pasillo de la facultad, porque realmente, estamos en un momento de mucho cambio y de mucha transformación, y creo que esto lo compartimos todos. Por eso agradecerte nuevamente que nos hayas ayudado con tus palabras a poder pensar por dónde van a circular algunas de las transformaciones. Y creo que más que nunca tener muy claro que estamos en un terreno cada vez más movedizo, cada vez de mayor incertidumbre, ¿no? Efectivamente, Norma. Déjame decirte que estos días, efectivamente, debo reconocer que estoy en turné de presentación de libro. Entonces estoy presentando un libro que escribí este año que se llama Presencias Imperfectas, y si se los digo es porque termino un poquito con un nuevo libro, el 27 y 29 de octubre en la ciudad de Lisboa. Presento un nuevo texto publicado por el Ministerio de Cultura de Portugal sobre la incidencia de las tecnologías en las mediaciones. Así que sí, efectivamente, estamos muy, muy inquietos debatiendo aquí y allá donde podemos, donde se nos da el espacio, vamos a llevar la discusión y la discusión abierta acerca de estos temas. Así que gracias, Norma, por la invitación, gracias, Soledad, y a todos los presentes. Gracias a vos, realmente muchísimas gracias, y gracias a todos los que han participado, que han, digamos, puesto su palabra, su escucha para poder seguir quizás en algún nuevo encuentro, debatiendo y pensando cómo vamos resolviendo el día a día. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos el jueves que viene a todos, en la próxima ponencia. Muchas gracias. Ya le vamos a mandar el enlace. Gracias, muy amable. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.